Ministerio Trigo presenta Trigo para la buena siembra. Un esfuerzo más de la Iglesia Católica para llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres, de todos los tiempos. Qué bendición, mis queridos hermanos, el poder nuevamente estar con ustedes, el poder llegar en la intimidad de su casa. El Señor hoy nos quiere hablar a través de su palabra. Hoy Él está tocando las puertas de su corazón. Hoy quiere hablarle a usted donde quiera que usted nos está escuchando. Hoy la palabra del Señor nos va a hablar algo muy hermoso. Nos va a hacer reflexionar a través de su palabra en qué estamos nosotros fallando. Pero antes de continuar en nuestro programa Trigo para la Buena Siembra, vamos a ponernos en las manos del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque tú estás acá con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Tú nunca nos has dejado solos. Tú siempre nos das lo necesario cada día. Gracias porque sé que nos has dado la vida, nos has dado salud, el gozo, la paz, la tranquilidad en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Gracias, Señor. Tú siempre nos hablas a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Tú siempre estás a nuestro lado instruyéndonos siempre a través de tu palabra. Y hoy nos quieres también hablar a cada uno de nosotros. Gracias, que nosotros también podamos abrir nuestro corazón hacia ti. Podamos abrir nuestro corazón hacia tu palabra para que haga fruto en nosotros esa palabra. Hoy queremos darte gracias por todo lo que tú nos has dado. Bendito y alabado sea tu santo nombre. En tus manos nos encomendamos. Gracias, gracias, Padre. Todo esto no lo he pedido en mi nombre, sino en vano sería. Todo esto lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hoy vamos a compartir un tema con ustedes a la cual nos pone a reflexionar un poco, a cuestionar también nuestra vida, cómo estamos caminando nosotros en nuestra vida espiritual. Nuestro tema de hoy se llama las consecuencias del pecado. ¿Qué consecuencia nos trae el pecado en nuestra vida? Por eso hoy vamos a hablar un poquito de este tema, vamos a reflexionarlo y en qué nosotros podemos estar cayendo también en pecado. Y dice la definición de qué es pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es pensamiento, palabra o acción que en una determinada religión se considera que va contra la voluntad de Dios o los preceptos de esa religión. Y es una ofensa a Dios. Dice que el pecado es una ofensa a Dios, es algo que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso, San Pablo ya a los Romanos capítulo 6, versículo 23 dice las consecuencias del pecado. Dice la consecuencia del pecado es la muerte. Así lo dice San Pablo a los Romanos. Pero algunos dirán, ¿y cómo es eso? La consecuencia del pecado es la muerte. Pues yo no estoy muerto. Yo estoy pecando, muchos dirán, yo estoy en adulterio, yo robo, yo estoy extorsionando, yo estoy pecando y yo sigo vivo. Pero es que aquí lo que nos está hablando es una muerte espiritual. Claro, también hay quienes que por el pecado han muerto físicamente, pero también nos habla que muchos andan pecando y están muertos espiritualmente. Por eso vamos a reflexionar sobre qué consecuencias nos trae el pecado en nuestra vida. Pero antes de eso, vamos a ver la definición que
¿Qué es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el pecado? Dice que hay dos clases de pecado. Está el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos pecados? Que el pecado mortal, dice, se requiere plena conciencia y entero consentimiento. Eso le dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1859. Ahí usted lo puede leer, puede buscarlo ahí en casita. Todos los que somos católicos, pues tenemos que tener nuestro catecismo en la casa, que es parte de nuestro estudio también. Nosotros debemos de tener ahí para nosotros aprender sobre qué es el pecado. Entonces ahí dice que el pecado mortal se requiere plena conciencia o entero conocimiento. Dice, presupone el conocimiento del carácter pecaminoso del acto de su oposición a la ley de Dios. Implica también un consentimiento suficientemente deliberado para hacer una elección personal. Eso lo dice el Catecismo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que pecado mortal se vuelve un pecado mortal cuando usted va a cometer un pecado con consentimiento. O sea que usted ya sabe que ese pecado lo lleva a la muerte y aún así usted lo comete. Por ejemplo, ya usted le dice, mire usted no cometa adulterio, porque el adulterio es pecado, eso lo lleva a la muerte. Y muerte eterna, porque dice en la Sagrada Escritura que eso no tiene perdón. Y entonces, pero nosotros ya sabiendo que es pecado y nosotros lo hacemos, se vuelve un pecado mortal. Por ejemplo, a usted le dice, mire, no esté robando, no robe porque ese es pecado, eso es malo. Pero usted viene, no me importa, yo vengo y robo. Qué sé yo, me robo un celular, me robo un carro, me robo, qué sé yo, qué es lo que se quiera robar, pero usted ya sabe que eso es pecado y lo hace. Entonces, eso ya es un pecado mortal. Entonces, por eso dice el pecado se vuelve pecado mortal cuando usted ya lo hace con consentimiento. Vale, ahí está el otro que es pecado venial. ¿Qué es pecado venial? Ahí mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1862, dice: se comete un pecado venial cuando no se observa en una materia leve la medida prescrita por la ley moral, o cuando se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento y sin entero consentimiento. Ese es pecado venial. Quiere decir que usted, pudiendo hacer un favor y no lo hace, eso se vuelve un pecado venial. O por ejemplo, ve usted pasar a una abuelita, a un anciano en una calle que sabe usted que es peligroso, pero usted va, solo lo mira y usted pasa y usted no lo ayuda. Ese es un pecado venial, pero ese no es pecado mortal, eso no lo lleva a la muerte. Eso tiene perdón. Entonces, por eso nos dice el Catecismo que el pecado venial, eso dice, no nos lleva a la muerte, no nos lleva a nosotros a la muerte. Pero ahora veamos un poquito los pecados que nosotros podemos cometer, y esos pecados nos llevan a ciertas consecuencias en nuestra vida. Veamos allá en Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, lo que San Pablo le dice a los Gálatas. El pecado de la carne. Estos pecados siempre tienen consecuencia en nuestra vida. Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, dice así: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos, hechicería, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho que, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Dice San Pablo:
aquí nos remarca bien los pecados de la carne. Y esos pecados, ¿qué consecuencia lleva a nuestra vida? Ya lo vamos a ver. Adulterio, fornicación o fornicación. ¿Qué consecuencia le trae a una persona cuando una persona está en adulterio? Cuando una persona está en adulterio, está solo con problemas con su esposa, con su pareja, con su cónyuge. No viven felices, están todo el tiempo peleando, discutiendo. Esas son las consecuencias del adulterio en una persona, las consecuencias del pecado del adulterio. No hay paz en el matrimonio. Entonces, por eso dice San Pablo, ese es pecado de la carne. Y las consecuencias de eso, que no hay paz en el matrimonio. Todo es pleito. Y cuando los hijos ven que solo problemas hay en el hogar, también ellos empiezan también a tener un mal carácter, empiezan también a caer en los vicios, y ese matrimonio se destruye, se separa, se destruye completamente. Eso es las consecuencias del pecado de adulterio. Borracheras, dice San Pablo. ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Lo mismo como el adulterio. Aquel que vive en ese vicio de alcoholismo, todo el tiempo su hogar está en desorden. Viven solo peleando. Yo lo digo porque yo pasé por esa época. Nunca había paz. Todo el tiempo hay pleito, todo el tiempo estamos discutiendo. ¿Y por qué? Por la borrachera, por el vicio del alcoholismo. La paga de ese pecado es que no hay felicidad. La paga de ese pecado es que usted no vive feliz en su hogar, viven peleando todo el tiempo, incluso hasta llega, y si no es el varón que llega a discutir con la esposa y le llega a pegar, le llega ahí a dar de golpes, y si no, la esposa también, porque no se aguantan. No hay gasto. Esta persona que toma mucho, cuando le pagan a tomar, se gasta el dinero de la quincena. No le da el dinero a la esposa. Y la esposa tiene que ver qué hacer para subsistir en ese tiempo. Entonces siempre hay una gran preocupación, también se pierde el respeto de los hijos. Aquella persona que está en borrachera, que está en ese alcoholismo, que está en esa drogadicción, pierde el respeto de sus hijos. El odio también es otro pecado. ¿A qué nos lleva el odio? Fíjese que aquella persona que tiene odio o celos, como dice San Pablo, esa persona vive todo el tiempo amargado. Se está haciendo daño hasta parte de su cuerpo, en el hígado, todo, se está haciendo daño. Y es que no nos damos cuenta que nosotros cuando vivimos en pecado, el que se está haciendo daño somos nosotros mismos. Y eso es la consecuencia del pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, siempre trae una consecuencia. Si nosotros somos envidiosos, nos trae también consecuencia la envidia. Dice que cuando nosotros le deseamos algo a esa persona, alguna maldad le deseamos por ser envidiosos, no se lo estamos haciendo a esa persona, sino que a nosotros mismos. Por ahí hay una frase, donde dice, escupí para arriba y en la cara te cae, dice. Imagínense. Entonces hay que tener cuidado. Hay que empezar a reflexionar si nosotros no estamos cayendo en estos pecados, como dice San Pablo. Jesús también, allá en el Evangelio, según San Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23, perdón. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 20 al 23, dice Jesús así. Y luego continuó, lo que hace impuro a la persona es lo que ha salido de su propio corazón,
Los pensamientos malos salen dentro del corazón, de ahí proceden la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidad matrimonial, codicia, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga lo que dice Jesús. Los malos pensamientos, dice, ¿a quién nos llevan? Los malos pensamientos, dice, nos llevan a cometer adulterio, a cometer robos, a cometer asesinato. Y eso solo empieza con los malos pensamientos. Ahí empezó Jesús. Nos lleva a robar, dice, a llevar una vida viciosa. ¿Y cómo es eso? Cuando usted va por la calle y empieza a tener malos pensamientos, cuando ve a una persona, a una mujer, ahí usted empieza a pensar mal. Dice que ese pensamiento lo lleva al adulterio, y ya en el adulterio ya saben ustedes las consecuencias de ese pecado. Por eso hay que tener cuidado, porque Jesús dice que podemos cometer asesinato, y el asesinato nos lleva a la muerte, el orgullo también. Entonces hay que tener cuidado con los pecados, porque eso nos trae consecuencias graves a nuestra vida, y por eso nosotros no podemos. A veces muchos dirán, ay Dios, ya no sé por qué a mí me está pasando, les pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque son de sus propios actos. Ellos mismos han cosechado lo que pasa, y a veces le echamos la culpa a Dios. Ay, es que Dios me está castigando. Ay, es que Dios no me quiere, Dios no me escucha, pero no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo malo. Hay que reflexionar en nuestra vida, en qué estamos fallando nosotros, en dónde estamos fallando. Y por eso hoy la palabra del Señor nos viene ahora a decirnos que examinemos nuestra vida, hagamos un examen de conciencia, dónde estamos actuando mal, y así poder nosotros también ir a pedir perdón. Por eso vamos a entrar cómo nosotros podemos evitar caer en esa tentación, en esos pecados, y así quitarnos esas consecuencias del pecado. Si hay pecado venial, pues hay perdón. Si hay pecado mortal, también usted vaya a ese sacramento de la reconciliación, que ya vamos a hablar ahí, que Papa Francisco nos va a hablar a través de su documento, cuáles son esas armas para poder luchar con esos pecados. Porque los pecados, también el tropiezo que nos pone el mal, que nos pone el diablo en nuestro camino. Por eso allá usted quiere saber cómo usted puede afrontar esos pecados, cómo usted puede, para que ya no haya consecuencia del pecado en su vida. Usted quiere saber, pues Papa Francisco nos habla ya en este documento, Gaudet et Exultate, dice, se llama Alégrense y regocíjense en español. En el numeral 162 nos habla el Papa Francisco y nos dice así en este documento: la palabra de Dios nos invita claramente a afrontar las acechanzas del diablo y a detener las flechas incendiarias del maligno. No son palabras románticas, porque nuestro camino hacia la santidad es también una lucha constante. Quien no quiera reconocerlo se verá expuesto al fracaso o la mediocridad. Para el combate tenemos las armas poderosas que el Señor nos da. ¿Y cuáles son esas armas? Ponga mucha atención lo que dice Papa Francisco. Dice, la fe que se expresa en la oración, la meditación de la palabra de Dios, la celebración de la misa, la adoración eucarística, la reconciliación sacramental. Estos son los 5 puntos claves para que nosotros podamos combatir el pecado y podemos nosotros quitarnos ese peso del pecado
que nos hace a nosotros cometer pecado mortal o venial y después hay consecuencia en nuestra vida. Vamos a ver un poquito a grandes rasgos cada uno. La oración, ¿por qué la oración? Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2744, dice, orar es una necesidad vital. Si no nos dejamos llevar por el Espíritu, caemos en la esclavitud del pecado. ¿Cómo puede el Espíritu Santo ser vida nuestra si nuestro corazón está lejos de Él? Y dice San Juan Crisóstomo, dice, nada vale como la oración hace posible lo que es imposible. Fácil lo que es difícil, es imposible que el hombre que ora pueda pecar. Quien ora se salva ciertamente, quien no ora se condena ciertamente. Eso lo dice San Alfonso María de Ligorio. Entonces, por eso es necesario. ¿Cómo nosotros podemos combatir el pecado? ¿Cómo nosotros no caemos en las consecuencias del pecado, en las garras del pecado? Orando. La meditación de la palabra también, o sea, la lectura bíblica. Es necesario leer la Sagrada Escritura porque es a través de la Sagrada Escritura poco a poco se nos va limpiando la mente y no caer en ese pecado, para no caer en esos malos deseos, como dice Jesús, es observando la Sagrada Escritura. Allá en Josué capítulo 1, versículos 7 al 8, allí nos explica a nosotros cómo nosotros tenemos éxito al no caer en ese pecado, dice, pero nosotros no nos tenemos que alejar de la Sagrada Escritura. La Eucaristía, ahí donde tenemos la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ahí donde nos hacemos unos con Él, cuando nosotros comulgamos con Él. Usted puede leer allá en casita el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, ahí dice que nosotros cuando tenemos esa comunión con Él, dice, comemos su carne y bebemos su sangre, Él permanece en nosotros y nosotros en Él. La adoración eucarística, que ustedes ya lo saben, la hora santa, es donde nosotros obtenemos esa fuerza, acrecentamos nuestra fe para que nosotros podemos no caer en esas garras del pecado. Y lo más importante que nos dice Papa Francisco, lo que les decía ya, si nosotros tenemos un pecado tan grande, pero dice que Jesús nos perdona a través del sacramento de la reconciliación. Entonces, eso es lo que nos quiere decir Papa Francisco en su documento. ¿Cómo podemos luchar con el mal? Dice allá en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1468, dice, toda la virtud de la penitencia reside en quien nos restituye la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. O sea, volvemos a tener la amistad con Dios, porque a través del pecado nosotros perdemos esa amistad. Bien, para ir finalizando ya, vamos a leer la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así, pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Finalizamos con esta pequeña reflexión. Hermanos, que Dios quede en cada uno de ustedes y le damos gracias a Él diciendo, Padre bendito, muchas gracias porque sé que tú nos has instruido, nos has hablado a través de tu palabra. Y que nosotros también hayamos captado en nuestro corazón esa palabra, que lo podamos hacer fruto en nuestra vida y que nosotros también podemos servir de canal para llevar esa palabra a todos aquellos que lo necesitan, a aquellos que están en pecado, que nosotros sabemos. Ayúdanos a nosotros a transmitir tu palabra también. Gracias, Señor. Todo esto no le pido en mi nombre, sino en vano sería. Todo esto lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, también Ministerio Trigo les sigue haciendo la invitación con los cursos que ya han iniciado. Cursos Descubriendo los Tesoros de la Biblia, que inició el 12 de julio, pero usted
puede todavía inscribirse, ya que las clases ahí están guardadas, guardadas, por ejemplo, en la plataforma Zoom está Apologética, que eso inició también el 12 de julio, y ese está en la plataforma de Facebook, en la plataforma de Facebook tenemos nosotros todavía guardado las clases de Apologética, y en Zoom usted podría llamar ahí al Ministerio Trigo para que ellos puedan, ellos tienen ahí grabado las clases y se los pueden hacer llegar. Entonces ustedes pueden llamar y ahí les dan la información cómo poder hacer si ustedes quisieran todavía inscribirse a esos cursos. Para el mes de agosto, para el domingo 21 de agosto, tenemos el 7º Congreso de Sanación Interior. El horario es de 8 a 16 horas. El lugar será en la Escuela Santa María, 15 Avenida 195, Zona 1. El lema: Señor, sana mis heridas y lléname de tu espíritu. La ofrenda será de 150 quetzales. Los invitados a exponer ese día está programado el Padre Francisco Mengíbar, hermana Ligia de León, hermano Juan Ramón Martínez y otros. Y también la gran noticia para aquellos que quieren predicar, quieren también ellos llevar la palabra a todas aquellas comunidades que lo necesitan, o aquellos que quieren prepararse para dar pláticas, prédicas en sus parroquias. También Ministerio Trigo va a iniciar el curso Técnicas de Predicación 1, jueves 11 de agosto, el horario de 19 a 21 horas, durará 5 meses y esto va a estar en la plataforma Facebook. Allí usted puede inscribirse y poder sacar este curso muy hermoso, ¿va? Hay muchos que tienen ese anhelo de predicar, pues ahí está la oportunidad. Donación 140 quetzales, incluye un mes de inscripción y las mensualidades son de 90 quetzales. Para más información, usted puede llamar al número 2251-2247, 2253-3735 al 56. El número de WhatsApp 5949-9045. Muchas gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra. Este programa fue posible gracias a Dios, al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante. Reporte este programa al Ministerio Trigo 2253 3735 y 56 o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo. Que el Señor le bendiga.